El hombre más rico del país me pidió que sea la madre de su futuro hijo. Siempre creí que mi vida era demasiado común como para que algo extraordinario me ocurriera. Trabajaba como asistente administrativa en una firma de abogados de renombre, vivía en un pequeño apartamento con goteras, y evitaba cualquier tipo de escándalo como si mi vida dependiera de ello. Lo último que imaginaba era recibir una invitación directa, casi imperial, para reunirme con el mismísimo Leonard H. Belmont, el hombre más rico, poderoso y temido del país. La carta llegó en un sobre negro, sellado con cera roja. No tenía remitente, pero el logo era inconfundible, la serpiente enroscada en una rosa, el símbolo del Imperio Belmont. Dentro, una nota escrita a mano. Señorita Natalia Cruz. Mi nombre es Leonard Belmont. Le solicito su presencia este viernes a las 19 horas en mi residencia privada. Este encuentro no es negociable. Debí haberlo ignorado, pensé. Pero algo me impulsó a asistir. Curiosidad, locura, tal vez. O quizás, el extraño presentimiento de que ese encuentro cambiaría el curso de mi existencia. La residencia Belmont era más un castillo que una casa. Vigilancia armada, puertas de hierro, y un silencio denso como el mármol que decoraba cada rincón. Fui recibida por una mujer vestida de gris que no pronunció palabra, solo me condujo hasta una biblioteca inmensa donde, finalmente, lo vi. Leonard Belmont estaba de pie junto a la chimenea. Alto, impecable, con el rostro de alguien que había sobrevivido a guerras que ni siquiera los libros se atreven a contar. Su mirada era letal, y su voz aún más. Señorita Cruz, dijo sin rodeos, no le haré perder el tiempo. Quiero que sea la madre de mi hijo. Tuve que sentarme. Literalmente. Mis piernas dejaron de responder. ¿Perdón? No estoy interesado en el amor, los matrimonios o las emociones. Lo que necesito es un heredero. Y después de una investigación exhaustiva, usted cumple con todos mis criterios: salud genética, historial psicológico, nivel de inteligencia y, sobre todo, discreción. Me quedé en silencio. Parte de mí quería correr. Otra parte, la más oscura, la más herida por años de monotonía y fracasos, quería saber más. ¿Y por qué no pagarle a una clínica de fertilidad? Porque no confío en nadie. Este asunto es demasiado delicado. Hay cosas que no puedo explicar, aún. Fue entonces cuando sacó un contrato. Lo puso sobre la mesa. Al menos 20 páginas, todas con cláusulas que me ofrecían una vida de lujos a cambio de 9 meses de mi existencia. Bueno, 9 meses y un hijo. ¿Y si me niego? Leonard sonrió, pero sin rastro de ternura. Entonces no saldrá de aquí hasta convencerla. Su tono era ambiguo. ¿Broma o amenaza? Aún no lo sé. Lo que sí sé es que al tomar el contrato con mis manos, vi una cláusula subrayada. Durante el embarazo, la señorita Cruz deberá residir en la mansión Belmont y aceptar el seguimiento de seguridad personal las 24 horas del día. Seguridad personal. ¿O era vigilancia? Acepté. No por el dinero, sino porque algo en su mirada decía que había mucho más detrás de ese hijo que deseaba. Tal vez secretos. Tal vez peligro. Tal vez algo sobrenatural. Y yo, estaba a punto de descubrirlo. Firmé el contrato al día siguiente. Aún no sé si fue por inconsciencia, desesperación, o esa parte curiosa de mí que siempre quiso vivir una historia que nadie creería. Apenas entregué la última firma, Leonard simplemente asintió, como si lo hubiese sabido todo el tiempo. Luego dio una orden seca. Llévensela a su habitación. Su habitación resultó estar dentro de la mansión, pero no era una habitación cualquiera. Era una especie de suite con 2 niveles, una chimenea encendida todo el día y ventanales que daban a un jardín, que jamás me dejaron pisar. El primer día, recibí una lista con las normas. No era extensa, pero cada línea parecía escrita con sangre. 1. No salir de la habitación sin escolta. 2. No hablar con ningún empleado. 3. No entrar en el ala este de la mansión. 4. No hacer preguntas sobre la familia Belmont. 5. No rechazar los chequeos médicos, sin importar la hora. Hora del análisis hormonal, señorita Cruz, dijo, como si fueran las 2 de la tarde y no las 3 de la madrugada. Me pincharon el brazo sin dar explicaciones. Me sentí como un experimento. O peor, como algo que no debía cuestionar su existencia. Al principio, creí que exageraban. Pero la noche de mi segundo día allí, justo cuando me levanté al baño, una enfermera entró sin tocar la puerta.
Traía un maletín negro y una sonrisa tan fría que me heló la sangre. Leonard venía a verme todos los días a la misma hora. Nunca más de 30 minutos. Nunca más de una sonrisa. Pero cada visita me dejaba con una pregunta más. Hasta que un día, me lo soltó sin anestesia. Natalia, necesito decirle la verdad. Mi familia no es lo que parece. Pensé que iba a confesarme algún pasado turbio de negocios o una historia de mafia y poder. Pero no. La línea de sangre Belmont debe mantenerse pura. El heredero que usted llevará no es solo un niño. Es parte de una herencia antigua. Un pacto. ¿Un pacto? Hace siglos, uno de mis antepasados hizo un trato para asegurar la prosperidad de la familia. Desde entonces, cada primer hijo debe nacer en esta mansión, bajo ciertas condiciones, y... se interrumpió. Y no todos los embarazos llegan a término. Me quedé helada. ¿Cómo que no llegan a término? Las madres no siempre sobreviven. Mi primer impulso fue correr. Pero la puerta estaba cerrada, como siempre. Leonard se levantó, me miró como si ya supiera lo que iba a hacer y dijo: si realmente quieres irte, no te detendré. Pero si cruzas esa puerta, alguien más ocupará tu lugar esta misma noche. Y créeme, nadie lo hará tan bien como tú. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo estaba tan seguro? Y lo peor, ¿por qué, después de oír todo eso, seguía allí? Esa noche soñé con una cuna vacía. Y al lado, una mujer con los ojos cosidos que susurraba: tú eres la elegida. Pero no por él, por mí. Me desperté gritando. Y al abrir los ojos, había una sombra al pie de mi cama. Alguien me estaba mirando. Y no era Leonard. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, apretando las sábanas como si fueran a protegerme de lo que fuera que había visto. No había forma de justificarlo. Alguien estuvo allí. Alguien me miraba. Cuando amaneció, pedí hablar con Leonard. Me lo negaron. Por primera vez, sentí que ya no era una invitada ni una madre honorífica, sino una prisionera de lujo. Pasé los días siguientes explorando lo poco que podía dentro de mi habitación y lo que alcanzaba a ver desde los ventanales. Fue así como vi a una mujer vestida de blanco caminando entre las estatuas del jardín prohibido. No era una empleada. Tenía el mismo aire imponente de Leonard, pero con algo más roto. Esa noche, en una de las tantas cenas silenciosas con Leonard, me atreví. ¿Quién es la mujer del jardín? Leonard alzó la vista, con una expresión que no le había visto nunca: dolor. Mi hermana, Elisa. ¿Por qué no me habían dicho que tenía una hermana? Porque está muerta. O debería estarlo. No supe si lo dijo en sentido literal o no, pero algo en su voz no era humano. Algo estaba ocultando. Mucho. ¿Ella también iba a tener un heredero? Leonard dejó el tenedor a un lado. Me miró con esa calma aterradora que tiene la gente que ya ha enterrado demasiados secretos. Elisa fue la anterior. No estaba preparada. El pacto se cobró el precio. No pregunté más. Pero esa noche, escribí cada palabra que había oído en una libreta que escondí bajo el colchón. Algo dentro de mí me decía que tenía que recordar todo. Que pronto las piezas iban a unirse, y dolería. Al cuarto día, el doctor llegó para hacerme la primera inseminación. Todo parecía quirúrgico, preciso, como si yo fuera una incubadora, no una persona. Pero cuando terminó, me dejaron sola en la habitación, con una advertencia. Durante los próximos días puedes sentir cosas extrañas. Sueños vívidos. Alucinaciones. Es normal. ¿Normal? Esa noche, el sueño volvió. Pero ya no era una mujer con los ojos cosidos. Era Elisa. Estaba en el mismo jardín, parada entre los rosales secos. Me hablaba sin mover los labios. No dejes que te quiten la voz. No confíes en él. El bebé no será tuyo. No lo dejarán. Me desperté llorando, con las manos temblando. Y por primera vez, supe que algo había cambiado. Mi cuerpo, ya no era solo mío. Al día siguiente, en el espejo, noté algo nuevo, una marca en el hombro. Roja, en espiral. Como si algo me hubiera marcado mientras dormía. Y cuando fui a buscar la libreta para anotarlo, ya no estaba. Solo había una nota. Una Belmont no necesita escribir lo que ya lleva en la sangre. El contrato que firmé nunca mencionaba visiones.
ni marcas, ni hermanas muertas que caminaban de noche entre las estatuas. A la mañana siguiente, me obligaron a tomar una sopa espesa y negra que supuestamente ayudaría al proceso de fijación del embrión. Pero apenas probé un sorbo, sentí una quemazón en la garganta, y luego, vi cosas. Las paredes respiraban. El espejo se agrietó sin razón. Y entre las sombras de la habitación, escuché una risa infantil. Algo estaba creciendo dentro de mí. Pero no era solo un hijo. Esa tarde, escapé. Fingí un mareo, hice que una de las enfermeras corriera por ayuda, y salí por el pasillo como un fantasma sin rumbo. Crucé corredores que no había visto antes, retratos antiguos, puertas con cerraduras oxidadas, un piano que se tocaba solo a lo lejos. Y al final, el ala este. La prohibida. La puerta estaba abierta. Adentro, el aire era distinto. Más frío. Más ausente. Todo era blanco. Paredes, suelo, muebles cubiertos por sábanas. Y en el centro, un retrato, Elisa Belmont, idéntica a mí. El mismo rostro, los mismos ojos, solo que sus labios estaban cosidos con hilo negro. Y debajo del cuadro, una cuna. Vacía. Cuando me acerqué, vi una caja de madera. Dentro, documentos antiguos, fotos, cartas. Todo con un nombre que me paralizó. Natalia E. Belmont. Mi nombre. Pero no podía ser. No tenía ese apellido. O eso creía. Abrí una carta, escrita a mano con tinta desvanecida. Si estás leyendo esto, ya lo sabes. Eres la siguiente. No naciste en una cuna cualquiera, naciste en este suelo, bajo luna llena, con sangre de sacrificio y un nombre robado. No eres Natalia Cruz. Eres la hija que Elisa escondió. La que intentaron borrar. Pero el pacto siempre encuentra a la suya. No podía respirar. Temblaba. Todo lo que creía saber de mí era una mentira. Corrí de vuelta a mi habitación, pero ya me esperaban. 4 guardias. ¿Y Leonard? ¿Entraste al ala este? Preguntó. Su voz ya no era calmada. Era la de un rey traicionado. ¿Quién soy yo realmente? Escupí. ¿Qué hiciste con mi madre? Leonard me miró. Ya no había máscara. Solo cansancio. No era parte del plan que lo supieras así. Pero sí. Eres hija de Elisa. La única que sobrevivió. Te sacamos del país, te dimos otro nombre, otra vida. Pero el pacto te llama igual. No puede romperse. Y ahora, estás aquí. Donde siempre debiste estar. ¿Y el bebé? El bebé es el último paso. El heredero perfecto, sangre Belmont pura. Tú, nacida de Elisa. Él, nacido de ti. El círculo se cierra. ¿Y después qué? ¿Me matas? Leonard no contestó. Pero en su silencio, encontré mi respuesta. Y en ese momento, juré que si este lugar quería un heredero, iba a tenerlo, pero bajo mis reglas. Y juro por mi madre, no iba a morir como ella. No me encerraron. Me vigilaban. Leonard no era tonto. Sabía que si me trataba como prisionera, me rompería antes de cumplir su plan. Pero ya era tarde. Algo dentro de mí había cambiado. No solo llevaba un hijo suyo, llevaba una historia enterrada. La de mi madre. La de Eliza Belmont, la mujer que intentaron borrar, y que ahora vivía a través de mí. Pasaron los días y fingí. Sonreí. Asentí en cada cena. Acepté cada vitamina, cada inyección, cada control de rutina. Pero por dentro, ya había iniciado mi guerra. La oportunidad llegó una tarde, cuando escapé al jardín fingiendo una crisis de ansiedad. Sabía que había cámaras, pero también sabía que había puntos ciegos. Caminé directo hacia el mausoleo familiar, esa estructura que nadie tocaba. Estaba cerrado con una llave de oro. No deberías estar aquí, dijo una voz detrás de mí. Me giré. Era Jules, el único jardinero que nunca hablaba. Siempre en silencio, siempre esquivo. Pero ahora me miraba como si supiera todo. ¿Conociste a Elisa? Le pregunté. La amé. No supe qué me dolió más, si la certeza con la que lo dijo o la forma en que sus ojos se llenaron de un odio antiguo. Ayúdame, le pedí. No quiero morir como ella.
Quiero que este bebé crezca libre. Lejos de esto. Jules me observó, en silencio. Y luego, con manos temblorosas, sacó una llave vieja de su bota. Hay cosas que no están muertas. Solo esperan. Esa noche abrí el mausoleo. Y lo que encontré adentro fue un altar, no una tumba. Estaba lleno de objetos rituales, símbolos grabados en piedra, y en el centro, una figura tallada de una criatura alada, mitad mujer, mitad demonio. Belmont no era solo un apellido. Era un linaje. Un pacto. Había documentos, nombres, registros de cada madre del heredero que habían intentado antes. Ninguna sobrevivía más de 3 meses después del nacimiento. No voy a hacer otra más en esa lista, susurré. Y entonces, lo decidí. Si querían a su heredero, lo tendrían. Pero con una condición. Yo gobernaría. O no gobernaría nadie. Esa misma noche, Leonard me visitó. Vestido de gala, impecable, como siempre. He decidido algo, le dije. Ah, sí. Acepto mi destino. Seré la madre. Criaré al heredero. Pero ya no soy Natalia Cruz. Soy Natalia Belmont. Y si quieres que esto funcione, será bajo mis términos. Leonard entrecerró los ojos. Luego sonrió. Así que por fin despertaste. Nunca estuve dormida. Se acercó. Me tomó del mentón. Y su voz bajó a un susurro. Cuidado, Natalia. Jugar con monstruos te convierte en uno. Yo lo miré de vuelta. Y con una calma escalofriante, respondí. Entonces prepárate. Porque yo ya no le tengo miedo a nada. Mis términos eran simples. Control absoluto de la crianza, acceso total a la biblioteca ancestral y la libertad de moverme sin restricciones por la mansión. Leonard aceptó. Pero yo sabía que no era por respeto, sino por interés. Me necesitaba cuerda, funcional, obediente. Lo que no sabía era que cada paso que daba lo acercaba a su ruina. La mansión era un laberinto de secretos. Y yo ya tenía mi mapa, Jules. Ese hombre silencioso resultó ser más que un jardinero. Fue amante de mi madre, exalquimista de los Belmont y, según él, el único que sobrevivió al último ritual de coronación. El heredero no es para continuar el linaje, me explicó una noche. Es para despertarlo. ¿Despertar a quién? A lo que duerme debajo. Eso fue todo lo que dijo. Pero bastó. Empecé a dejar pequeñas marcas en las paredes. A esconder símbolos protectores entre los libros. A intercambiar cartas con alguien misterioso que firmaba con una sola letra, K. Alguien que decía conocer la verdad detrás del origen Belmont. Y entonces llegó la noche. La noche del eclipse. Todo el personal fue llamado al gran salón para el banquete de consagración. Música barroca, candelabros, sangre en las copas. Leonard brindó por el futuro. Hoy comienza una nueva era, dijo. Y está creciendo en el vientre de esta mujer. Todos aplaudieron. Pero mientras ellos celebraban, Jules incendiaba el ala norte. No fue casualidad. Era el lugar donde ocultaban a las madres anteriores. ¡Fuego! Gritó alguien. Fuego en las habitaciones selladas. Todo se volvió caos. Y entre el humo y las carreras, encontré a mi contacto, K, y no era un hombre. Era Katerina Belmont. Mi tía. Fingí mi muerte hace 12 años, me dijo. Pero no podía dejar que destruyeran a otra como a tu madre. Tengo un plan para sacaros de aquí. A ti y al bebé. No quiero huir, le dije. Quiero terminar lo que Elisa empezó. Entonces prepárate. Porque para que esto acabe, alguien tiene que morir. Los guardias rodeaban la mansión. Leonard gritaba órdenes, furioso, pero no entendía quién era el enemigo. Porque estaba justo frente a él. Con vestido blanco, una copa de vino, y el mismo fuego en los ojos que su hermana Elisa tuvo antes de morir. ¿Dónde está Natalia? Rugió. Y yo, caminando desde el humo, respondí. Aquí estoy, padre. Silencio. Toda la sala se congeló. Leonard dio un paso atrás. Comprendió demasiado tarde. Así que lo sabías. Todo. Y por eso, esta mansión caerá esta noche. No por fuego. No por traición. Sino por justicia. Y mientras el techo crujía,
Los muros ardían y el eclipse oscurecía el cielo. Natalia Belmont se convirtió, por fin, en lo que debía ser. La heredera del fin. El incendio fue solo el principio. Mientras los Belmont gritaban y el techo se desplomaba sobre su arrogancia, Jules y Caterina me guiaron por un pasadizo oculto detrás del mausoleo. Un túnel frío, húmedo, lleno de raíces podridas y marcas grabadas con sangre. El verdadero poder no está arriba, dijo Caterina. Está abajo. Donde Leonard hizo su primer pacto. Donde enterraron viva a tu madre por tratar de destruirlo todo. ¿Qué hay ahí? Pregunté. El abismo. Y lo que duerme dentro de él. Avanzamos por kilómetros hasta llegar a una cámara circular, tallada en piedra negra. En el centro, un altar. Y sobre él, una figura momificada, con una sonrisa helada que reconocí. Mi madre. Elisa Belmont. No muerta. No viva. En un estado suspendido, mantenido por rituales antiguos. La sellaron aquí para evitar que rompiera el pacto, explicó Jules. Pero tú eres su llave. La única heredera directa. La única que puede terminarlo. Mi respiración se volvió errática. Sentí al bebé moverse dentro de mí, como si también él supiera que estábamos donde todo comenzó. Caterina sacó un puñal. Uno ceremonial. De hueso. Debes hacer una elección, Natalia. Puedes liberar a tu madre, y con ella, todo lo que quiso destruir. O puedes sellar el linaje para siempre. Pero en ambos caminos, alguien muere. Sentí los pasos antes de verlos. Leonard había llegado. Ensangrentado. Furioso. Y no estaba solo. ¿Creías que podía perder contra una bastarda y dos traidores? Caterina se puso frente a mí. No te tenemos miedo, hermano. Mentira. Siempre me tuvieron miedo. Por eso fingiste tu muerte. Por eso Elisa se escondió. Pero ahora todo termina. Con mi nieto, el ciclo se reinicia. Y esta vez, nadie lo detendrá. Disparó. Caterina cayó. Grité. Jules se lanzó sobre él, y comenzaron a pelear como bestias. Sangre, gritos, huesos rotos. Pero yo solo tenía una cosa en la mente, la elección. El puñal en mi mano. El altar. El bebé. Una vida por otra. O todo se perdería. Me acerqué a mi madre. Toqué su piel helada. Y ella abrió los ojos. Mi niña, susurró. No repitas mi error. No los destruyas, supéralos. Y entonces entendí. El verdadero legado no era el poder, ni el linaje, ni la sangre. Era la libertad. Así que no maté. Liberé. Desaté los lazos del altar, rompí el sello con el puñal y el suelo tembló. La caverna empezó a colapsar. Leonard gritó, intentando alcanzar el altar, pero una raíz negra lo envolvió como una serpiente. Tú eras mi creación. Bramó. No. Yo soy tu final, le respondí. Y el comienzo de algo nuevo. Salimos entre ruinas. Caterina moría en mis brazos, sonriendo. Jules nos sacó al bosque, mientras el mausoleo explotaba detrás. Y allí, bajo la luz del amanecer, entre el humo y la ceniza, supe que el bebé sobreviviría. Y que la casa Belmont había caído. Pero la historia no termina ahí. Pasaron 3 años. 3 años desde que la mansión Belmont se convirtió en ceniza. Desde que Leonard fue tragado por las raíces del abismo. Desde que liberé a mi madre, y elegí no repetir sus errores. Viví oculta ese tiempo. Cambié de nombre. Crié a mi hijo lejos de los ojos del mundo. Le puse Elías. Nunca le hablé del linaje maldito al que pertenecía. Pero sus ojos, esos ojos rojos que brillan en la oscuridad, me recuerdan que algo quedó despierto. Algo que duerme dentro de él. Algo que, por ahora, no entiende. Pero vendrán por él. Un día, lo harán. Y ese día yo estaré lista. La primera en encontrarme fue Sibilla, la consejera de Leonard. Llevaba un velo negro y una sonrisa torcida. El mundo cree que moriste en el incendio. Pero hay quienes aún creen en la sangre Belmont. Quieren que tu hijo herede lo que tú rechazaste. No heredarán nada, le dije. Rompí el ciclo. ¿Tú crees eso?, susurró, dejando sobre mi mesa un sobrelacrado. Pero el legado no se rompe.
Solo se transforma. Cuando abrí el sobre, encontré una invitación. Un círculo secreto. 8 familias poderosas. Una reunión en los restos de la antigua mansión, reconstruida bajo otro nombre, la Orden de la Última Sangre. Me estaban llamando. No como enemiga, sino como líder. Fui. No por ambición, sino por precaución. No me confiaría de los mismos que encerraron a mi madre y celebraron mis cadenas. Pero necesitaba ver con mis propios ojos qué tanto sabían, y hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La nueva mansión era fría. Moderna. Sin alma. Me esperaban 8 sillas. En el centro, una. La más alta. Vacía. Te pertenece, dijo un hombre tatuado de rostro pálido. Eres la única legítima. Leonard te crió para dominar, pero tú lo superaste. Queremos seguirte. ¿Por qué yo? Porque todos nuestros linajes están rotos. Y tú fuiste la única que sobrevivió sin volverte monstruo. Queremos algo nuevo. Miré a todos. Seres fríos. Ricos. Inteligentes. Peligrosos. Y supe que mentían. Todos ellos querían lo mismo que Leonard, poder a través de mi hijo. Pero no entendían que yo ya no jugaba a su ajedrez. Yo era el fuego que quemó el tablero. Acepto, dije. Y me senté en el trono. Pero no como su reina. Como su amenaza. Desde ese día, comencé mi guerra silenciosa. Uno por uno, fui destruyendo sus imperios desde adentro. Los dividí, los enfrenté entre ellos, expuse sus secretos, les arrebaté sus fortunas. Mientras tanto, mi hijo crecía. Fuerte. Curioso. Especial. Elías veía cosas. Oía voces. Tenía sueños con árboles de sangre y puertas enterradas bajo el agua. Sabía que no era como los otros niños. Y una noche, me lo dijo. Mamá, hay algo dentro de mí. Algo que quiere salir cuando me enojo. Algo que dice que soy rey. Le acaricié el rostro. Tú no serás rey de nada, le dije. Serás libre. Y lo abracé, mientras detrás de nosotros, el mundo ardía. El legado Belmont no desapareció. Cambió de forma. Ya no se transmite por pactos ni rituales. Ahora vive en la decisión de romper la cadena, de renunciar al poder por amor, de criar una criatura destinada a dominar, para enseñarle a proteger. Mi nombre ya no es Natalia. Ahora soy la mujer que incendió el linaje más poderoso del país y lo transformó en cenizas fértiles. Y mi hijo será la flor que crezca de ellas.